Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, otra vez en Añoranzas de Electricistas, recordando y retomando el tema que mencionamos la semana pasada. Les decía yo que hay 2 libros, en realidad tengo 3, en los que he participado con un artículo. En la próxima semana les voy a presentar, voy a comentarles realmente el título completo de de los temas que trabajé, para que se den una idea de lo que en esos momentos estaba trabajando. Y les presenté 2 revistas más, como esta, y les decía yo que el tema mismo por sí ya era muy importante. Elecciones en el ESME, de una época en que solo se presenta un candidato. Bueno, una planilla, no un candidato. En el ESME no se puede presentar solo un candidato, tiene que presentarse la planilla completa y tiene algunas características interesantes este año. Llegan compañeros nuevos, por ejemplo, el de la revista. El procurador de la Comisión Autónoma de Justicia, que tenía ya 22 años como antigüedad sindical. O el juez, uno de los jueces de la Comisión Autónoma de Justicia, Hugo Alberto Ortega Comesaña. El procurador, el miembro de la Comisión Autónoma les decía yo, Hugo Álvarez Piña, hoy sigue estando, llama la atención, por supuesto, José Antonio Almazán González.
Y bueno, alguien más quería yo comentar. Bueno, el punto es una planilla, ganan todos los candidatos pueden ganar con un solo voto. Y es interesante ver quiénes están y qué movimientos iba a haber. Eduardo Bobadilla Sarza era el secretario del Interior y era un candidato fuerte. Había sido ya secretario del Fomento a la Salud, secretario del Trabajo. Y bueno, ya no le sigo porque el asunto es que hay material para unos otros temas. En medio de esta revista me encontré esta ponencia. Ay, espérenme, 34 páginas sobre reforma de la privatización de la energía eléctrica y su escalada de precios. Agradecí a un compañero que me cuidara el tiempo, el lugar de para poder tratar los temas importantes. Y entonces, ese es el punto. 100 años, volvemos a decir, es mucha historia, mucha historia. Un día podríamos hacer unas añoranzas solamente de las fotografías que aparecen, en este caso, por ejemplo, en esta revista que ya dije que no voy a tratar, Presos Políticos, Libertad, ¿no? Y lo que significa una competencia, insisto, con una sola planilla. Pero regresamos a la ponencia. Una ponencia que elaboré a petición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues me invitaron al foro a 4 años de la extinción de los Fuerza, retos y perspectivas de la electricidad en México.
Retomamos el asunto entonces en lo que nos quedamos la vez pasada, para no repetirnos tanto. Reconociendo las tesis nacionalistas de México y reconociendo el origen histórico de estas tesis nacionalistas. En la ponencia digo que surgen del pensamiento de las premisas de Isidro Fabela. Isidro Fabela fue un internacionalista mexicano que llegó a obtener el premio por la paz, el Premio Nobel de la Paz. Isidro Fabela fue pues es el tutor, el origen, el pensamiento, la raíz de nuestros sentimientos propiamente político-nacionalistas, que dan fruto, pauta, origen de los principios internacionales del pueblo mexicano. Y propone, por ejemplo, los siguientes puntos para resolverse en los congresos panamericanos de aquella época. Primero, como preguntas y para buscar soluciones. ¿Es compatible el panamericanismo con las intervenciones efectuadas por los Estados Unidos en algunas naciones del continente? Decimos nosotros, pues no. Afirmamos, no son compatibles. El derecho internacional fija otras posiciones de soberanía y no intervención en los pueblos de América Latina. Segundo, ¿cuál es la definición y cuál es su enlace? Doctrina Monroe y enlace con el panamericanismo. Tercero, la doctrina Monroe conviene y obliga a los pueblos latinoamericanos. Cuarto, el panamericanismo debe subsistir o debe ser reemplazado por el latinoamericanismo.
Quinto, frente a una probable denegación de justicia de los Estados Unidos respecto a las relaciones fraternas que tienen sus juzgados, ¿cuál debe ser la actitud de Iberoamérica? Favela sugiere que sean los países más representativos de Hispanoamérica los que se aboquen a protestar con energía, apoyándose en el derecho internacional, invocando con elementos elementales, con elementales reglas. Propone un hispanoamericanismo auténtico que constituya una salida contra el imperialismo. La obra escrita como la política diplomática de Isidro Fabela es vasta. No podemos confirmar, citándolo, pero no nos queda clara su posición surgida representa y defiende la postura nacional y la española cuando Austria es su objetivo con la Liga de las Naciones. La doctrina Carranza fue su obra, sin duda. Su antiimperialismo reconocido y va un montón de muestra, nada más. Isidro Fabela es un nacionalista hecho y derecho frente a la doctrina imperialista que surgía en ese tiempo y donde viene este botón de muestra. Como presidente de la primera Confederación del Caribe, que tuvo lugar en Haití, los gobiernos de Cuba y Haití lo designan para colaborar en el proyecto de reglamento y del discurso de apertura. Honremos la amistad internacional, haciéndola oportuna, pues así como la justicia administrativa a destiempo no es justicia, así la amistad tardía deja de serlo. El reglamento que elaboró fue aprobado por todos los representantes de la conferencia. El reglamento que elaboró fue aprobado por todos y con el ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, quien negó su aprobación a ese reglamento, hasta no ser presentada a la Unión Panamericana. Y ante este hecho, Fabela tuvo una postura ejemplar.
no tenía. Esa unión no tenía que inmiscuirse en la Confederación, en la Conferencia del Caribe, que tenía sus reglas y sus propósitos. Pues con ello se coartaba la libertad de los pueblos latinoamericanos cuando se le pidió que rectificara su conducta. El internacionalista contestó: la conferencia ya terminó, siendo yo el que pronunció el último discurso en nombre de todos los delegados centroamericanos para agradecer al gobierno de Haití. Por lo tanto, no se podía coartar la libertad de los pueblos latinoamericanos. Se agradecía la hospitalidad de Haití y por lo demás no estoy dispuesto a hacer declaraciones contrarias a la protesta que ya hice en contra del gobierno norteamericano por haber hecho fracasar la conferencia. Sírvase decirme si está de acuerdo con la política y con la conferencia. Por lo demás, no estoy dispuesto a hacer declaraciones contrarias a la protesta que ya hice en contra del gobierno norteamericano por haber hecho fracasar la conferencia. Sírvase decirme si está de acuerdo con la política que he seguido aquí a fin de tomar en consecuencia la resolución que corresponde a mi responsabilidad histórica. Sacamos a relucir a Isidro Fabela, pues es una época en los de Atlacomulco, al sacar las frases del Tata Lázaro. Enterraron la obra política de su padre, de su fundador, el mexicano siempre atento por defender la soberanía política de los pueblos y gobiernos de América Latina contra las argucias e intromisiones de los Estados Unidos. Se preparó un pensamiento claro y preciso de la doctrina Carranza. Atlacomulco después es confuso. Llegaron los neoliberales, llegaron y dejaron los antecedentes de Isidro Fabela y de López Mateos. Así que si de premisas ideológicas y políticas se trata, si de recomendaciones para elaborar políticas públicas, hay que seguir las elaboradas por el fundador del grupo Atlacomulco. Que se atrevan a regresar a sus premisas.
viendo esta comparación de estos discursos, se olvidan que Cárdenas es el fundador de las premisas de Isidro Fabela, que dio las bases al PRI, dio las bases del nacionalismo que le consolidó durante casi 60 años. Le llamaron incluso nacionalismo revolucionario. Lo traicionaron apenas hace poco al modificar sus estatutos. Y decía Isidro Fabela, vamos a revisar esto. Modificaron sus estatutos, incluso lo traicionaron cuando piensan que el pensamiento y la ideología nacionalista le pertenecen al peje lagarto. No es así, el nacionalismo viene ciertamente de Isidro Fabela. Lo atacan y se olvidan que traicionan. Por eso, al traicionar la ideología originaria de Fabela, basada en Cárdenas, notamos estas excepciones. Traicionan la ideología y quiebran y venden la patria. Una nota sobre las tarifas de la extinción. La fuerte campaña en los medios, en especial de radio y televisión, ofreció en forma llamativa y predominante que las tarifas eléctricas bajarían. Eso ofrecieron, porque los males de luz y fuerza del centro abarcaban a las altas tarifas. Eran una más de las fallas graves del organismo, entre los males que achacaban a Compañía de Luz y Fuerza. Gastos inmensos, dinero aportado por el gobierno como un barril sin fondo. Todo ello acabaría con la extinción. Se iba a renovar, a modernizar. Todos iba a renovarse en el organismo. Con todo ello se justificaba Felipe el Pequeño para darle elementos. Encontramos pues estas contradicciones en el pensamiento que derivan inmediatamente en la política.
antes de la oferta de la publicidad de bajar las tarifas, que no ha sucedido desde esa época, pues está claro que estas tarifas están subiendo entre cada pago que hacemos. Cada mes, cada 2 meses. Ahora incluso con la mala atención que se recibe de CFE o que se tenemos claro que es el servicio de los medios de comunicación es ejemplar en beneficio de la nueva política y en especial de la extinción. Es claro el golpe. Radio, televisión, especialmente televisión, Televisa y TV Azteca, producían sendos mensajes, múltiples mensajes de la ineficiencia y de lo elevado de las tarifas. Aunque se veía un dejo de las tarifas elevadas. La extinción, se dijo siempre, lo dijo el Calderón, permitiría bajar las tarifas. Los anuncios del gobierno contra el organismo Luz y Fuerza del Centro, recuérdenlo muy bien, fueron constantes. Otros más donde se culpaba a los trabajadores por solicitar en forma directa dinero, 1,000 pesos, se dijo. Cobraban a los clientes, a los usuarios. Tenían prestaciones sumamente jugosas. Y los atacaban constantemente en el avatar de las labores. Qué descaro tener dichos privilegios, les decían los usuarios. En las dos televisoras proliferaban los ataques contra el contrato colectivo, contra las prestaciones y en especial, en fin, los ataques fueron constantes contra los derechos de los trabajadores, derechos que durante toda su historia, desde el diciembre 14 de 1914, fueron trabajando, conquistando, discutiendo, promoviendo. Y sin embargo,
en los últimos 2 años de revisión de tarifas o de contrato. Con esta campaña contra Luz y Fuerza del Centro, se mencionaba que el rubro de pérdidas era muy significativo, pérdidas no técnicas. Había las pérdidas técnicas, pero además las pérdidas no técnicas. Las pérdidas ni bajaban ni se demostraban como de un carácter comprensible. Existían las pérdidas técnicas y no técnicas, insistían en ello, especialmente en las no técnicas. Y ahí decía la publicidad en las televisoras era el fracaso, se demostraba la inoperancia de la compañía y de los trabajadores. En la realidad tenemos con este indicador la siguiente cuestión. Las pérdidas son en buena parte el robo de luz realizado por los vendedores ambulantes, el de algunas viviendas y el de las amplias zonas marginales. Los trabajadores saben el error de este problema. Hay una gran cantidad de población que sufre de condiciones graves de vida. No alcanza el dinero, el salario, los precios son altos, las viviendas se gotean y la gente vive en condiciones deplorables, en condiciones máximas de explotación. Hoy, ahora, le quieren llamar a esto precario, condiciones precarias. Siempre le hemos llamado a nosotros. Debemos tener atención en eso. En realidad, las pérdidas no técnicas, como hemos dicho, es un subsidio económico a la población marginal del país. De todos los centros urbanos industriales que existen en las capitales de nuestros estados con crecimiento económico. Son condiciones
infrahumanas de amplia explotación de los trabajadores que están alrededor de las urbes. En el caso de México, por ejemplo, la zona oriente en el Distrito Federal. Es decir, Valle de Chalco, Nesa, el propio municipio de Chalco, son una de las zonas más pobladas de México, pero oigan esto, y del mundo, condiciones de explotación, de infraexplotación, sobreexplotación, diría Marx. Y le quieren llamar a esto pérdidas no técnicas. Es el costo de la explotación y eso deberíamos llamarlo así. Robo de la energía eléctrica. Y le llamamos nosotros subsidio a la población. No son pérdidas, es inversión a la población marginal. El costo de la sobreexplotación, o como dicen ahora, de la precariedad, es esto. El servicio de energía eléctrica contempla dichas pérdidas no técnicas. En un reporte especial del periódico El Financiero, dice: a 4 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en una de sus secciones, las pérdidas que no ven la luz. Señala que sigue siendo consideradas las que se refieren a la zona de trabajo de ella, a pesar, dice el reporte del Financiero, a pesar de los esfuerzos por parte de la CFE, no reduce las pérdidas de energía que distribuyen en el Valle de México. Estas continúan siendo más del doble respecto del resto del país y 3 veces por encima de los estándares internacionales. Para 2013 estaba previsto que las pérdidas no técnicas robo, tal cual, así lo califica Comisión Federal. Robo, así lo califica la Secretaría de Energía. Descendieron a 15,000 gigawatts, a 18% del total nacional, según el POICE, en el cual en 2025 se tendrá solo 8% de pérdidas, con lo que se ajustarían el promedio internacional, pero no ha sido así. Conforme a analistas consultados, las pérdidas, o gran parte de ellas, robo de energía, se desataron en el proceso de adaptación de la CFE en los siguientes meses de la extinción. Las pérdidas, dice este reporte, en la hora
zona central, al respecto, Juan Acra, presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, señaló que las implicaciones de estas pérdidas se dan directamente del bolsillo de los mexicanos, pues son las tarifas las que aumentan. Las pérdidas son ahora en la zona central, representarían el 40% de las pérdidas de todo el servicio eléctrico nacional, lo que significa 19.508 de los. Se tiene conocimiento que están tomando medidas para disminuirlas, pero decimos nosotros, hay que tener el reconocimiento de que este es el costo efectivo del desarrollo económico. Es o un subsidio o una inversión, pero diríamos en el lenguaje de ahora, la precariedad tiene este precio. Entonces, una operación estable y una mejora continua tiene que hacerse consolidando no las pérdidas, sino el subsidio social a la sobreexplotación. Es la zona más poblada del mundo y tenemos que aportar como política social. La queja de la Coparmex como del reportaje van contra las promesas hechas cuando se realiza el decreto de extinción. Es decir, las cosas son claras y específicas. Reconociendo estas condiciones, se sabe que Luz y Fuerza, el organismo, sigue vivo. No se trata con la misma vara, con la misma medida a Comisión Federal y a Compañía de Luz. Acá se le exige el cubrir estas pérdidas y a CFE no. La Coparmex puso el dedo en la llaga. No se logra domar ni resolver los problemas en la zona centro del país y Luz y Fuerza podría seguir con vida. Las pérdidas no técnicas son un subsidio que el gobierno mantiene, en tanto el desempleo, los bajos salarios y la productividad, que siguen siendo problemas nacionales, problemas sociales.
El robo de luz, los diablitos, son parte del salario del poder adquisitivo de la población que está en explotación, en sobreexplotación. Muchas zonas proletarias del país roban la luz. ¿Cómo podría ser de otra manera, sino así, pues lograrán vivir y subsistir? Es sobrevivencia. Si se intentara cobrar o quitar los diablitos en todas estas zonas marginales, tendrían que llegarse con policía o incluso con el ejército. Es mejor reconocer que las pérdidas no técnicas son un subsidio social. El comercio ambulante en general roba la luz. Es un subsidio social. El robo se reconoce. Vale. Las contradicciones económicas entre la venta del bloque de energía para poner tarifas altas en la zona central del país y la claridad al presentar las pérdidas no técnicas como subsidios sociales necesarios fueron siempre evidentes en los círculos rojos económicos y políticos, pero no en la opinión pública, ya que fue ganada con la campaña mediática en las televisoras. El mensaje fue: niégalos, presiónalos. Hay que mostrar esa incapacidad de trabajo. Esa es la campaña que atacó duramente la extinción. En tiempos de la transición creada por la extinción de Luz y Fuerza, en los hechos todos los elementos relativos a la industria están en esta fase. Las tarifas tienen dos características extrañas, contradictorias: las llamadas tarifas locas y las lecturas estimadas, lo cual derivó en, en incesantes y múltiples quejas ante la Profeco, irresolubles. No tenían solución las demandas por las tarifas, sean, perdón, por la CFE o contra CFE y contra Compañía de Luz. Profeco estaba amarrada de manos. Los cobros locos que se habían producido porque la CFE no tiene el personal adecuado, en realidad son contratistas inexpertos y no se atina y no se entiende, pues les exigen una cosa que es irreparable. Debe entenderse que las tarifas locas o
los cobros por las pérdidas no técnicas no tienen salida. Eso es cierto. Después agregaron sus propios problemas o los agravaron con las tarifas DAC, que disparó el promedio de consumo residencial, esto así como tarifas locas por la introducción impositiva de nuevos medidores. Además, las formas no se cubren ni la legalidad logra resarcirse ante la derivada extinción. El SAE, encargado de la transición, es un órgano liquidador de comodato, impreciso como sus normas legales y irresoluble ante las tarifas DAC y ante la contradicción de las pérdidas no técnicas. Es una indefinición e incapacidad, es una serie de contradicciones entre CFE y Compañía de Luz, irresoluble por tratar de aplicar medidas similares en organismos diferentes. Llegaron los cobros locos que se dan por recibos impresos que muestran las deficiencias y las anormalidades que hemos estado mencionando. Al aplicarse la tarifa DAC de alto consumo residencial, los cobros locos provocaron una claridad necesaria mencionando las tarifas. Se comenta que se mejoró el cobro y la lectura. En un reporte que se presentó en esas épocas en la página web de la CFE, dice: es necesario contar con un esquema de tarifas que refleje con mayor precisión en la facturación de usuarios con el cambio en el consumo eléctrico a fin de simplificar la aplicación del esquema actual de tarifas para uso doméstico. Que la simplificación a que se refiere el considerando anterior reducirá significativamente la variabilidad en la facturación de los usuarios con consumos medios, dándoles estabilidad en su factura. Que habiendo recabado las opiniones de los secretarios de Energía y de Economía, ha tenido a bien expedir el siguiente acuerdo por el que se autoriza modificar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. Artículo primero. Se autoriza al organismo descentralizado, Comisión Federal, a que en lo sucesivo se denominará el suministrador que modificar las tarifas para suministro y venta de energía conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Artículo segundo. El numeral 2, cuotas aplicables, consumo básico, y dan las cifras. Impagable. Se trata de cubrir las deficiencias generadas por la lectura por las pérdidas no técnicas y por el brinco que se llevan en estas tarifas. No hay solución si no se resuelve y se considerará
gran diferencia social y económica del Distrito Federal, de la capital, de su población, del exceso de población y la carestía de la vida, en realidad de la sobreexplotación de la clase trabajadora, por supuesto que no hay solución. Compañeros, amigos, se acabó esta añoranza de electricista y nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Gracias y hasta entonces.